sálvame, maestro. Sálvame que perezco. Sálvame que perezco. ¿No se parece el mismo Pedro allí? En Hechos capítulo 5 parece que es donde y va, dice que él va pasando y la gente arrimándole los enfermos. Y sanaban, dice que sanaban nomás porque pasaba la sombra, pero no era la sombra de Pedro. Era la sombra del Espíritu de Nazareno. Amén. Pero toda esa fe viene por eso, porque tiene uno que padecer un poco. Pedro sufrió angustia allí, figúrese, en las aguas, y si no sabía nadar, ¿qué iba a pasar? Sálvame que perezca. Le gritaba. Y le dice el maestro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, ya iba caminando. Iba caminando. Pero cuando hay soberbia, eso pasa. Cuando dudamos. No hubo quizás duda, tanto que miró atrás a sus compañeros y dijo, mira, y ahí fue donde se descuidó y se hundió para abajo. Por el ego subió para arriba y dice, mira, yo puedo caminar como el Señor. Y el Señor lo bajó. Nomás que dice ahí que dudó. Él miró para atrás a sus compañeros. Y eso fue lo que le sucedió. Nosotros también no debemos de mirar para atrás, hermanos. Nosotros debemos de mirar al mismo maestro que miró a Pedro ahí, sálvame que perezco. Porque sin él no vamos a llegar. Él es. Estamos viendo tiempos difíciles, se está acercando el tiempo de la venida de Cristo. Decimos que va a venir, pero la gente no cree. Pero si les predicaran que se va a acabar el agua, que se va a acabar la comida, se iban allí a madrugar a la tienda, a esperar la comida. ¿Por qué? Porque les importa más esta vida que la otra, hermanos. Es duro lo que digo, pero mediten esas palabras. Usted va a ver, y quizás no va a tardar. Yo no soy profeta, pero usted va a ver eso que le estoy diciendo. Van a andar la gente peleándose por la comida ahí. ¿Por qué? Porque tienen temor de morirse. Cuando nosotros, un verdadero cristiano, no debe de tener ese temor. Si dice la palabra que Él va a proveer, Él va a proveer. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre. En cambio, si dice la palabra que Él dice, ese versículo a mí me encanta. Dice, Padre, yo quiero que ellos estén donde yo estoy, para que miren mi gloria, dice San Juan 17:24. O sea, esos versículos yo me animan, porque dice la palabra que Él está intercediendo para que yo esté donde Él está y que yo mire la grandeza de ese Dios. Amén. Y vamos a hablar de ese mismo, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento. Siempre he querido hablar de eso y hoy es el día. Porque yo creo que Cristo es el que se manifestaba, el Hijo de Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento también. Y lo vamos a ver con la Biblia, primeramente Dios. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en Josué, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 10 al 15. Ahora sí vamos a tener que usar Biblia y libreta, si quieren apuntar, porque hay que aprender siempre, como les digo, hay que aprender porque es necesario aprender para saber que no nos den atole con el dedo, como dicen por ahí, porque ahorita hay mucho de eso por ahí, y es lo que a la gente le encanta. Pero aquí no, aquí hablamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar. Josué, capítulo 5, versículo 10 al 15, eso dije. Josué, que se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes
sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no más como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, como siempre, Padre, pido su ayuda, Señor, que usted me ayude, Señor, a exponer esta palabra, no como yo quiero, Señor, sino como usted quiere, Padre, que su Santo Espíritu me guíe, Padre, que exponga esta palabra. Use mis labios, Señor, que no sea el hombre hablando, sino usted hablándole a su pueblo, Padre. Yo se lo pido a usted en el nombre de Jesús, que se glorifique, Señor, y que ponga esta palabra en el corazón de aquellas personas, Padre, necesitados de ella para caminar hacia usted. Que esta palabra transforme el corazón, la mente de alguien, Padre, porque hay mucha perdición, hay muchas almas perdiéndose, porque no se habla de usted, el Salvador del universo, del mundo, Padre. A usted sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo se lo pido. Amén. Se pueden sentar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que este pueblo es cuando lo sacó, usted sabe la historia, lo sacó desde Egipto, caminaron 40 años perdidos en el desierto, pero llegaron ahí, y desde que llegaron ahí en ese día, Dios ya les había prometido que era una tierra donde fluía la leche, la miel, las frutas, porque cuando Él mandó a los espías a que fueran a investigar cómo era esa tierra, usted sabe que dice la Biblia que llevaban un racimo de uvas entre 2 hombres, porque eran tan grandes las frutas que Dios les había prometido, que era algo hermoso, diferente a lo que ellos habían visto en otro lugar. Era una promesa que Dios les había dado. Entonces el pueblo iba viendo esas cosas o buscando esas cosas. Nosotros tenemos que buscar también, hermanos, que no se nos olvide las promesas de Dios para usted y para nosotros. Esas promesas son palabra de Dios para llegar al cielo. Las promesas no son por el camino. Por el camino usted va a encontrar tropiezos, aún de personas que usted cree que lo aman, aún de personas que usted confía en ellos. Porque eso le pasó a Moisés. Usted lee la Biblia, en todo el camino Moisés lo querían apedrear. ¿Quiénes? El mismo pueblo que él llevaba guiando le buscaban problemas, querían a veces apedrearlo, querían que se muriera. ¿Por qué? ¿Y él qué mal les hacía? Muchas veces les digo: ¿yo qué he hecho? Es Dios el que lo sacó, peleen con Dios, yo no soy. Así en este tiempo estamos nosotros peleándonos los unos con los otros, y no estoy hablando de aquí, de la iglesia, estoy hablando en general, las iglesias, porque Cristo es un Dios, un Salvador y un camino, una verdad. Y si nosotros hablamos la verdad, ¿por qué se preocupa usted? Es lo que tenemos que hacer. Un predicador tiene que hablar la verdad solita se desviende. Hay aquel que hable palabra adulterada, o que le quite o que le ponga.
Dice Apocalipsis capítulo 22, hay de aquel que le quite o le añada, porque también le será quitado o le será añadido. A esa persona. No dice a todos, está hablando de la persona que le quite algo a la palabra de Dios o que le agregue. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que hablar lo que dice la palabra. Dios nos promete una vida eterna y tenemos que buscar esa vida eterna por medio de Jesucristo, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, aquí el tema es ese. Fíjese la humildad del Hijo de Dios, como dice, le dice, ¿quién eres, de los nuestros o de él? O de los enemigos. ¿Qué dice él? Él podría haber dicho, yo soy el Hijo de Dios o yo soy Dios. Pero no, él dice nada más el príncipe de los ejércitos. ¿Usted sabe lo que es un príncipe? Es el primero. O sea, él es el primero. Pero él dice así, yo soy un príncipe de los ejércitos de Jehová. Pero que dice que se postra Josué y él, y se lo estoy explicando porque va a haber alguien que dice, y hay gente que no cree que Cristo es el ángel allí, creen que era un ángel. Pero acuérdese que los ángeles no admiten que se les postre una persona, ¿verdad? Hemos leído Apocalipsis, y quizás lo vamos a ver más adelante para que usted entienda el mensaje, porque va a haber personas, no, ese era un ángel, él no era Jesús o no era Dios, él es Dios, nada más que así se presenta. Pero para entender, por eso Josué se postra y luego todavía le dice el ángel de Jehová, ¿qué le dice? Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás santo es. ¿Por qué era el lugar santo? ¿Usted sabe por qué era santo? ¿No? Porque el santo estaba ahí, por eso era santo, no porque el pedacito ese era santo, era porque el santo estaba allí, todo ese lugar es santo. Aquí estamos hablando de Dios, es santo el lugar. Aunque dice la gente que es un lugar, nada más es un lugar, pero donde se habla de Dios es santo. No por el edificio, es por la santidad de aquel que se habla. Sí, amén. Él lo dice. Si usted puede leer Mateo capítulo 15, ahí el Señor Jesucristo reprende a los fariseos porque ellos cambiaron cosas allí que dicen que el altar no es santo, es más santo esto. Dice, no, ¿quién es el que santifica el altar? ¿Quién es? Entonces tenemos que entender todas esas cosas. ¿Quién es el que hace santas las cosas? Es Dios. Usted es santo porque Él nos santifica, no porque nosotros estamos ahí santos. Es la santidad de Dios. Cuando uno confía en Dios, Él derrama de su espíritu, como leímos el miércoles. Él derrama de su espíritu en nuestros corazones, y por eso es que somos nosotros santos. Amén. Por la santidad del Hijo de Dios. Él derramó su santidad sobre nosotros. Él nos hizo justos por la justicia de Él. Entonces, ¿qué dice aquí? Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. ¿Cuál es su Pascua de usted? ¿Usted sabe quién es su Pascua? Cristo es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Él sigue siendo. Él murió por usted. Él es el Cordero de Dios que Amén. quita el pecado del mundo, como dice la palabra. Amén. Juan 1:29. Entonces tenemos que entender eso. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, dice San Juan 1:29. Era Juan el Bautista diciendo, ahí viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros tenemos que entender que por eso es que dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua, porque ellos habían recibido ese mandamiento ¿desde cuándo? Desde cuando salieron de Egipto. ¿Se acuerda allá cuando matan el corderito y pintan los marcos de las puertas y todo eso? Esa fue la primera Pascua, pero les dio mandamiento el Señor que cada año tenían que hacer eso. Cada 14 del mes parece que dice. Entonces ellos estaban allí y dice que la Pascua
Sí, dice ahí, a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. O sea, ellos ya allí estaban comiendo la promesa de Dios que les había dado, que tenían que comer en la tierra prometida cosas nuevas. Por el camino, ¿qué comían? Maná, ¿verdad? Que comieron todo ese tiempo maná y animales del campo, o las godornices que les dio Dios, que cuando ellos pidieron carne. Pero allí ya se establecieron ellos ya a comer de lo que les había prometido Dios. Ellos llegaron a la tierra prometida. Nosotros estamos buscando llegar a una promesa que Dios nos dio también, ¿o no? Amén. Él nos ha prometido que vamos a estar con Él y vamos a reinar con Él. Entonces eso es lo que un cristiano debe de buscar. No importa lo que nos suceda, hermano. Dios no le prometió aquí en la tierra las cosas. Las promesas están en el cielo. Aunque mucha gente está buscando esas cosas y dicen que están aquí, hay gente que cree que va a estar aquí, y quizás esos no van a llegar allá. ¿Por qué? Porque ellos lo tienen aquí. Eso le dijo Abraham al rico aquel, ¿verdad? Que le dijo, tú tuviste lo tuyo allá, y Lázaro tuvo sus ¿qué? Sufrimientos. Amén. Así va a haber gente. Un verdadero cristiano, Dios nos promete que vamos a llegar allá, pero dice que vamos a tener aflicciones. Pablo lo dice. Él tenía aflicciones. Entonces dice el versículo 12, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Pues el maná comenzó en Éxodo capítulo 16. Él comenzó a caer porque ellos comenzaron a decir que se estaban muriendo de hambre. Entonces Moisés le dice al Señor que están quejándose, y es cuando viene el maná. Y dice que cesó el maná de caer porque ya tenían comida verdadera, frutos de árboles frutales, porque ellos ya se sentaron allí, ya como su tierra, llegaron allí. Todavía tenían que pelear las batallas literales contra las personas que estaban allí, porque Dios les había mandado que esos pueblos los iba a sacar Dios de ahí. ¿Por qué? Por la desobediencia, hermanos. Porque esas familias eran de las familias que se habían quedado de Ismael y de el otro hijo de Jacob, Isaú. Todas esas familias yo no entendía antes por qué. Decía yo, pues si es creación de Dios, ¿por qué los quiere acabar? Porque eran otras familias que se fueron a los ídolos, a dioses, y Dios es un Dios celoso. Amén. Como estábamos hablando, Dios es un Dios celoso. Él no le gusta, hermano, que usted adore otras cosas. Cualquier cosa, dinero, ya hablamos de eso. Cualquier cosa que no sea Él, que usted se le vayan los ojos por esa cosa, es idolatría. No importa que diga usted, no, por hermanos ricos tienen y son idólatras. Hermano, hay pobres más idólatras que los ricos. Créanme, son pobres y por eso son más pobres. Lo dice la Biblia. Aún el que no tiene, ¿qué? Se le quitará. ¿Por qué? Por la avaricia. Por eso. No nomás los ricos. Hay pobres, hermano, que usted va a ver que les duele mucho dar. A mí me ha tocado ver personas. Usted llega a su casa, en lugar de ofrecerles algo, paran de comer. Quizás a usted no le ha tocado eso, pero yo he visto personas así. Y digo yo, ¿por qué son así? Y no están para saberlo, pero a mí, mi papá era bien pobre, pero gente que llegaba a la casa, gente que se iba bien llenitos, bien comidos, porque es algo que él creía.
Dice mi papá, y él no sabe ni leer, pero dice, hijo, el que da de lo que tiene, come de lo que ve. Y es palabra de Dios. Y él no sabe leer, no sabe, pero él me enseñó eso. Si tú das, alguien te va a dar. Amén. El que da de lo que tiene, come de lo que ve. Sí. Y eso dice, si usted lee Proverbios, como siempre leemos Proverbios 11:24, ¿qué dice? Proverbios 11:25, que dice que el que reparte también será saciado. Eso dice, y mi papá no sabe leer, pero eso dice la Biblia, Proverbios 11:24, que, o sea, que si tú das, Dios se encarga de que alguien, Él toca el corazón. No es la persona buena, es Dios el que es bueno. Amén. Y Él toca el corazón de nosotros para que nosotros demos de lo que tenemos. ¿O no dice Efesios 2:10 que Él prepara las obras de antemano para que nosotros caminemos en ellas? Eso dice la Biblia. Entonces tenemos que hacerlo. Si usted, Dios le pone o le da la oportunidad de hacer una obra buena con alguien y no lo hace, usted es desobediente, es avar. Yo sé que es duro, pero eso es lo que dice la palabra. Él prepara las obras para que caminemos en ellas. Y si usted no lo hace, pues es desobediente. Amén. Entonces dice el versículo 13: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ahora le voy a explicar un poquito aquí en este versículo por qué creo yo que se le presentó el ángel de Jehová a Josué. Y lo vamos a ver con la Biblia, como siempre. ¿Por qué se le presentó? Porque antes de este lugar, Dios le había prometido a Josué: yo estaré contigo, esfuérzate. Lo vamos a ver. ¿Por qué quiero demostrarles esto? Porque, hermano, usted es importante para Dios y Él le ha prometido que va a estar con usted hasta ¿cuándo? Hasta la muerte. Hasta el fin. Dice Mateo 28:19: yo estaré con vosotros hasta el fin. ¿Cuál fin? El fin de nuestra existencia. El mío puede ser primero que el de usted puede ser primero que el mío. Eso no me toca a mí decidirlo, es Dios. Pero Él nos prometió eso. Entonces usted debe de tener esa palabra en su mente. Él me prometió que va a estar conmigo hasta el fin. ¿Cuál fin? El fin de mi existencia. Él dijo que va a estar conmigo hasta el fin. Yo tengo que creerle esa palabra a Dios, porque Él es Dios y Él no miente. Amén. Dice su palabra. Eso es lo que un cristiano, un verdadero cristiano, debe de meterse en la cabeza, que Dios no miente. Y si Él prometió que va a estar conmigo hasta el fin, Él va a estar conmigo hasta el fin. Amén. Entonces dice ahí: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos. ¿Para dónde? ¿De dónde viene? ¿Dónde habita el Señor? Arriba. Entonces Él alzó sus ojos para arriba y quizás lo vio descender. No dice la Biblia, eso se lo estoy diciendo yo, porque dice que alzó sus ojos y miró. Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le pregunta. Josué tampoco tuvo miedo, él estaba obedeciendo lo que dice la Biblia acá. Miren, los voy a llevar a Josué capítulo 1, versículos. Vamos a leer 3 versículos para que usted vea lo que le estoy diciendo. Yo creo que Dios le estaba cumpliendo la promesa a Josué, de que yo estaré contigo. Y él viene a decirle que estoy contigo. Entonces vemos Josué capítulo 1, versículo 7. Dice: solamente esfuérzate. Mire, Josué 1:7.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es palabra, esa misma palabra que le está dando a Josué, esa misma palabra nos la dio Dios, Jesucristo, a usted y a mí, hermano. Amén. Y tenemos que pensar en esas cosas. Pensar que aunque a usted le suceda algo, aunque nos pase algo, que a veces nos enfermamos o un familiar se enferma, que usted no desmaye, que usted siga. Y por eso acá vemos en el capítulo 5, versículo 13, dice que Josué estaba escuchando al varón, pero él no tuvo miedo. ¿Qué dice? ¿Corrió y le habló a los demás? No, él fue y dijo, ¿eres de los nuestros o eres rival? Y quizás fue también sacando su espada. Él estaba obedeciendo la palabra que nos está diciendo aquí en el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy, ¿qué? Valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esa palabra misma es para usted, es para mí. Dios es el mismo, dice la palabra. Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios. Ese ángel de Jehová para mí es Jesucristo, allá hablándole a su siervo. Porque él le había prometido a Josué que iba a estar con él. Dice ahí: esfuérzate y sé valiente. Mira el versículo 8, para que entiendan. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Las últimas palabras del otro versículo son las mismas que está diciendo aquí. Todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba en su mente. Es lo mismo que nos dice el Señor en este tiempo, que su palabra es la que nos hace caminar hacia Dios Padre por medio de Jesucristo, su Hijo. Pero no podemos entender, a veces hasta nos molesta que estemos hablando mucho tiempo de la palabra de Dios. No, pues mira que está aburrido ahí, ya tenemos 40 minutos, una hora ahí. Y yo tengo que ir a ver la tele, se me está pasando el partido de fútbol, se me está pasando algo allá. No, hermano, es su alma la que está en juego. Ese partido de fútbol no lo va a llevar más que a la perdición. Y otras cosas que vea usted también lo van a llevar a la perdición, lo van a sacar del camino. La palabra de Dios es la que nos hace caminar con Dios. Eso es lo que le está diciendo la palabra allí a Josué: esfuérzate y que no te vayas ni a derecha ni a izquierda. Eso está diciendo: ni a diestra ni a siniestra. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Usted también en este tiempo no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Usted tiene que caminar por el camino. ¿Quién dijo que era el camino? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y sin Cristo nadie va a ver al Padre. Eso dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? La gente no quiere escuchar eso. Es mucho escuchar. ¿Por qué? Porque así decían los fariseos. Dice que les dolían los oídos y rechinaban los dientes cuando Esteban les hablaba de Dios. Allá en Hechos, cuando lo mataron, por eso lo mataron, porque dice que les dolían los oídos, les retumbaban los oídos, porque esas palabras iban directamente de Dios para ellos. Aleluya. Y en este tiempo así está la gente, no quieren escuchar palabras. ¿Por qué? Porque les duelen los oídos, les ofenden. Hermano, la verdadera palabra te va a hacer cambiar, porque Dios quiere, Él te ama y quiere que no te pierdas. Amén. Él quiere que nadie se pierda, Él quiere que usted viva, que llegue a Él. El Hijo de Dios sigue intercediendo por usted,
por mí, dice la palabra, porque Él sabe que por nuestras fuerzas no vamos a llegar a Él. Amén. Hoy tuvimos una conversación ahí con alguien y dice que ¿dónde está el Espíritu Santo? Le digo, pues el Espíritu Santo está en todas aquellas personas que lo reciben y se esfuerzan por tenerlo. Porque hay personas, no todas las personas, y es duro lo que digo, no todas las personas que están en las iglesias tienen el Espíritu Santo. Porque unas personas creen que porque se dejan caer y se ponen a temblar allí, eso es el Espíritu Santo. Pero no es. El Espíritu Santo quiere que tú glorifiques a Dios Padre por medio de tu boca, dice la Biblia. Dice Hebreos que quiere fruto de tus labios. Él quiere escucharte, que reconozcas que Él te sacó de la inmundicia para que lo glorifiques a Él. Efesios capítulo 1, del 3 al 7. Dice que fuimos llamados para gloria de Él. Pero no podemos entender esas cosas solo por medio del Espíritu Santo de Dios que vive con nosotros. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, no le importan las cosas que le suceden, porque usted no tiene la esperanza en esta vida. Hay gente que dicen que son cristianos y andan matándose ahí en las tiendas por conseguir la comida. ¿Por qué? Porque no quieren dejar este mundo. Y Dios nos ha prometido la vida aquella, la vida eterna. Allá no va a necesitar usted andar buscando comida, la va a tener cerquita porque Cristo va a estar allí. No va a necesitar luz, no va a apagar su luz porque Cristo va a ser la luz. Amén. No va a haber enfermedades porque ahí va a tener el árbol de la vida. No, nada. Pero amamos más esta vida. Entonces, pasamos al versículo 9. Josué 1:9. ¿Qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ese es el versículo que les estoy diciendo del versículo 13. Jehová tu Dios estará contigo. Y viene el ángel de Jehová allá en el versículo 13 a probarle, a enseñarle que él iba a estar con él en todas esas batallas. Amén. Y luego más adelantito, usted sabe cómo derrotan a Jericó. No fue guerra a golpes o a espada. Nomás caminaron alrededor y gritaban y las trompetas sonaban y los muros cayeron. ¿Quién los derribó? ¿Ellos? No, Jehová de los ejércitos. Él es el que pelea por nosotros. Amén. Hermano, yo no sé, pero yo me gozo cuando leo estas escrituras. De verdad, Dios sabe que yo me alegro, me gozo, no sé, me da gozo, alegría de que miro que Él está conmigo. Aleluya. Me pasan cosas, sí, pero no me importan. ¿Por qué? Porque mi esperanza no está aquí. Mi esperanza está allá con Él. Pero a veces nosotros vamos en contra de la palabra de Él, porque Él dice: Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Pero nosotros hay personas que queremos estar acá en la tierra. No nos queremos ir con Él todavía, ¿verdad? Es duro, pero eso es lo que nuestra carne quiere. Entonces, ahí está diciendo: mira que te mando. No le está diciendo: te ruego, Josué, mira, te ruego, Josué, que vayas a la iglesia, Josué. Te ruego, Josué, que me obedezcas. ¿Sí le está diciendo eso? No. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la promesa que tenemos nosotros también, que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, dentro de nosotros, donde quiera que vayamos. Yo no sé si usted se goza, pero hermano, eso es palabra de Dios. Regresamos a donde estábamos. Allá vamos a ver el versículo 13 otra vez para continuar. Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su
mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Es lo que le decía. Él no, Josué, no sé, él se acordó quizás. No dice la Biblia, yo digo que quizás él se acordó de lo que le estaba diciendo acá en Josué 1:9. Esfuérzate, yo te mando que te esfuerces y seas valiente, que Jehová tu Dios estará contigo. Eso es lo que nos dice a nosotros también. Es el mismo que le salió allí a Jericó, es el mismo que nos promete a nosotros, que iba a estar con nosotros hasta el fin. Y él sale a encontrarlo, como a pelear, a defender a los demás. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo a la palabra de Dios. Y es lo mismo que nos dice a nosotros, que tenemos que obedecer la palabra de Dios para poder caminar hacia el Padre. La palabra es Cristo. Dice el versículo 14, él respondió. ¿Quién respondió? El ángel. Él respondió: nomás como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora, entonces Josué, postrándose. Usted sabe lo que es postrarse, ¿verdad? ¿Qué es postrarse? Arrodillarse. ¿Por qué se tenía que arrodillar si era un ángel? Si dice la Biblia que no nos tenemos que arrodillar. Usted dice: no, pero un ángel es más grande que nosotros, nos tenemos que arrodillar. Ahorita lo vamos a ver, qué dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no puede uno hablar nada más, nomás porque yo creo que así es. No, la Biblia dice. La Biblia nos enseña todo, para que usted no se deje manipular por hombres. Es por la palabra de Dios. Amén. Entonces, dice, postrándose sobre su rostro, o sea, se arrodilló, reconociendo a él como Señor, porque eso dice. Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Fíjese bien, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Quién es el Señor? ¿Es un ángel? Jesús. Es Dios. Es Dios. Por eso él dice que le adoró y le dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Háblame, Señor, aquí estoy. Y luego el versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿No? ¿Por qué lo hizo así? Porque tenía que ser obediente. Él ya le había dicho, él conocía. Josué, hermanos, tenía el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Por eso él entendía. Por eso las personas aquí, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, obedece la palabra de Dios y lucha contra su propia carne. ¿Para qué? Para obedecer, porque es palabra de Dios. Pero cuando no tiene el Espíritu, le vale. No, pues él dijo, no es él, no es el hombre, es el Espíritu de Dios el que nos está hablando. Amén. Entonces vamos a leer otra vez el 14, versículo 14, perdón, pero dice, él respondió: nomás como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces él se postró. Nada más me lo regresé ahí para explicarles, porque quiero que entienda usted que nosotros ni a un ángel no le debemos de postrar, ni a un ángel. Y se los digo porque hay muchos falsos profetas, apóstolas y apóstoles, que la gente hasta les besa la mano, hasta los cargan, otros les ponen cosas para que caminen, lo que con Cristo no hicieron. Dice que andaba con sandalias el Señor, porque eso dice la Biblia. Dice que andaba con sandalias o no. Amén. ¿No dijo el Juan el Bautista: no soy digno de soltar qué? ¿Sus zapatos? Sandalias, ok, que quede claro, porque queremos hablar lo que dice la Biblia. Entonces dice sandalias, pero aquí la gente hasta se postra, ¿no? Nos han caminado, he visto unos que caminan arriba de la gente, se ponen para que caminen, hermano.
esas personas, ¿usted cree que están bien? ¿Tendrán el Espíritu Santo de Dios? Usted piense en eso. Piense. Bueno, vamos, para probar esto que le estoy diciendo, vamos a Apocalipsis capítulo 22 y versículos 9 y 10. Nomás les voy a dar 2 versículos. Hay más, pero nomás esos 2 porque ya sabemos que el tiempo es muy, muy importante. Apocalipsis 22, 9 dice: pero él me dijo, mira, vamos a ver el 8 para entender mejor. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, ¿qué? Me postré. Es lo mismo que hizo Josué allá, ¿verdad? Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, ¿ok? Es la misma situación que Juan tiene aquí con Josué. Pero allá el ángel de Jehová le dijo, ¿no te postres? No le dijo, porque era Dios. Dios tiene que ser honrado como debe de ser. Entonces aquí el punto es que usted entienda que nosotros como cristianos, al único que nos tenemos que postrar siempre es a nuestro Dios. Amén. Adorarlo a Él, exaltarlo a Él, porque para eso fuimos llamados. Para exaltarlo, para adorarlo y reconocerle que a Él le debemos todas las cosas que tenemos, ya sean espirituales o literales, hermanos. Eso es lo que dice la palabra. Pero la gente ahorita anda adorando mujeres, anda adorando hombres, en vez de adorar al que deben de adorar. Yo sé que esto no les gusta a gente. Quizás no nos van a ver, pero bueno, ni modo. A mí no me importa. Yo quiero que oigan de la palabra de Dios. Y quizás el Espíritu de Dios toque un corazón y se arrepientan, aunque sean de esas personas, porque Dios los ama. Ellos son los que se salen del camino. Dios sigue siendo fiel. El infiel siempre es el ser humano. Pero Dios sigue siendo fiel, dice su palabra en Timoteo. Entonces, ¿qué dice ahí? Que se postró. Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Ahora ve el versículo 9. ¿Qué le dice el ángel? Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy, ¿qué? Consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan, mucho cuidado ahí, los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Es un mandato que le está dando el ángel a Juan. ¿Adora a quién? A Dios. Eso es lo que todo cristiano debe hacer, adorar a Dios. ¿Por qué? Por hermanos, porque usted, ni yo, ni nadie le puede pagar al Señor ese sacrificio que hizo en esa cruz, muriendo por usted. Esos latigazos los necesitaba usted, esos latigazos los necesitaba yo. Pero la gente no puede entender. Adoran hombres que son iguales que ellos, y dice la Biblia que son hombres buscando gloria de hombres. Eso lo dice la palabra. Es dura, pero eso es lo que dice. El ángel no le dijo a Josué, no te postres, ni le adores, porque él era Dios. Él reconoció y todavía se le hizo poco. Le dice, quita las sandalias, porque el lugar donde estás, ¿qué? Santo es. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. ¿Se lo estoy explicando bien? Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Yo no estoy en contra de ninguna persona de esas. Estoy en contra de lo que enseñan. Eso es lo que estoy en contra. Yo le pido a Dios que toque esos corazones de esas personas que están equivocados para que no lleguen al sufrimiento. Porque dice la palabra que va a haber personas que le van a decir allá, Señor, Señor, yo prediqué tu palabra. Yo hice milagros en tu nombre. Pero no es el hombre el que hace los milagros, es el Espíritu Santo de Dios en el hombre. Que quede claro, la gloria y la honra
para nuestro Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Yo sé que no les gusta, pero hermano, eso es lo que nos está diciendo la palabra, que no se postre. Dice, no te postres. Yo soy consiervo tuyo, soy igual a ti, yo adoro a Dios también. Yo soy un siervo de Dios, le dice el ángel a Juan. Eso es lo que le está diciendo. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. O sea, para llegar al cielo usted tiene que guardar la palabra de Dios. Como dice San Juan 14:23, el que me ama, guarda mi palabra. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada en vosotros. Esa es la promesa de Dios. Cuando usted guarda la palabra, Él cumple su palabra y usted anda bien cuidado, bien acompañado del Dios vivo, que es Jesucristo. Él no está muerto, hermano. Él está vivo. Y porque Él vive, usted vive. Amén. Y alábelo, que Él vive, dice su palabra. Aleluya. Eso dice. Entonces, el versículo 10, 22:10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esas palabras no están selladas todavía. Estamos esperando esa palabra. El tiempo está cerca. Mediten esa palabra. El tiempo está cerca, hermano. Todos los días cuando se va a acostar, medite. El tiempo está cerca. Porque nosotros no sabemos. Dice la Biblia que va a ser un abrir y cerrar de ojos. Usted se descuida y anda viendo algo que no debe de ver en esa ojeada que usted anda dando. Usted se puede quedar. Usted se puede quedar. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces tenemos que ver todo eso. Ese es el mismo Dios, el ángel de Jehová. Entonces, el versículo, regresamos a Josué 5:15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. O sea, el lugar donde estaban santo era porque el santo estaba allí. Que quede claro. Lo mismo que le sucedió a Moisés. Usted sabe lo que pasó allá con Moisés en Éxodo 3. Ponlo, ¿me lo puedes poner? Éxodo 3:5. Éxodo 3:5 y 6. Vamos a leer. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿ve? Es para entender más lo que le está diciendo allá a Josué. Es la tierra, el lugar donde están es santo, porque él estaba practicando con Dios, con el santo. Y aquí también estamos hablando de quién, del santo. Nuestro Dios es santo, es el que nos santifica, el que nos justifica, el que hace todas las cosas para nosotros, porque nosotros no podemos sin Cristo llegar al Padre. Sin la santidad de Jesús nadie va allá. Él nos santifica, Él nos hace justos, Él nos justifica, y estamos esperando la glorificación de nuestro cuerpo. Son tres cosas que necesitamos. Tenemos dos. Falta la glorificación de este cuerpo, porque este cuerpo no puede llegar al cielo. Tenemos que recibir un cambio para poder llegar allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Ah? Es porque Él es santo, el lugar es santo. Este lugar es santo porque Él está aquí. Estamos hablando del santo. Siempre estamos hablando de Él, no de nosotros. Estamos hablando de Él. Aquel que hable de sí mismo está fuera. Nosotros aquí venimos a hablar del santo, del Dios, nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de aquel que murió
por nosotros, que nació para darnos vida. El Dios que admirable. Dice Isaías 9:6. Ahí tiene usted sabe, ahí también está, y los voy a llevar para comprobar eso, que es el ángel de Jehová es Jesús. Es Jesús. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 9:6, ¿qué dice? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿De quién nos fue dado ese hijo? De Dios Padre. Nos dio a su Hijo para salvarnos a nosotros, hermanos. Amén. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dios dio a su único hijo para que usted tuviera vida. O sea, es algo que no podemos entender. Nuestra cabeza es tan pequeña que no podemos descifrar eso, cómo Dios da a su hijo por nosotros, si nosotros no queremos dar nada. Es algo, porque Él miró que todos estábamos perdidos, y aún dice la Biblia, allá en Mateo 24, dice que si fuera posible, si Dios no acortara los días, aún, ¿qué? Los escogidos serían aún los escogidos. Amén. Se podrían perder, pero no pueden porque Dios no lo permite. Podrían ser engañados, dice allá, pero no pueden engañarnos porque Dios no lo permite. Él vive con nosotros y Él dice, como leímos el miércoles, ¿se acuerdan del versículo que leímos al último el miércoles? Amén. Ya se les olvidó. Ese les dije, aprendan. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27. Y la unción del Santo os guiará a toda verdad, y no necesitáis que nadie os enseñe. La misma unción os guiará a toda verdad. O sea, es grande el versículo, pero eso dice. Entonces, el Espíritu Santo, cuando usted lucha por honrarlo, Él está ahí, hermano. Amén. Pero tiene usted que honrarlo. Hay que dejar cositas. A veces va a venir tentaciones que nos quieren sacar del camino, y Él ve esas tentaciones, porque vivimos en un cuerpo malo. Nuestro cuerpo es malo, quiere hacer cosas que no debe, pero usted tiene ese conocimiento y tiene que abstenerse. Dice Pablo allá en Timoteo, dice que él se abstiene como un luchador, se abstiene de cosas que le hacen mal. Él se abstiene también porque él cuida su cuerpo para no hacer las cosas que el cuerpo quiere. Así como un boxeador se cuida de no tomar, de no ir con las mujeres porque va a pelear para cuidarse, así nosotros tenemos que cuidarnos también de no tomar, de ir con las mujeres. ¿Para qué? Para tener un cuerpo santo para Dios. Amén. ¿O no? ¿Sí me está entendiendo? Sí, amén. Eso dice la palabra, porque nosotros tenemos que santificarnos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Eso dice. Tenemos que ser así. ¿Por qué? Porque Él nos dice. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Esos son atributos, nombres, atributos de Dios. Él tiene muchos. Es uno ahí, por ejemplo, está admirable, ese es su nombre. Consejero, Dios consejero. El Espíritu Santo es consejero. Dios fuerte, claro que es Dios fuerte. Padre eterno, príncipe de paz. Mire, les voy a dar otro versículo para cerrar. ¿Por qué dice ahí? Grábese ese versículo. Dios admirable, nombre admirable. Ese es el niño que nació, que era Dios. Es Jesús allí. Y hijo nos es dado del Padre. ¿Para qué? Para que nos salvara. Pero es un niño, nos es nacido. Ahora, nos voy a dar
a unos versículos allá. Vamos a leer Jueces capítulo 13, versículo 11 y 13. Y después nos brincamos al 18 para irnos más rápido. Jueces 13. Es el nacimiento de un muchacho que se llamaba Sansón. Entonces, vamos a ver cómo el ángel de Jehová, del mismo que estamos hablando aquí, se le aparece allá y le da el nombre a los esposos ahí, a los papás de Sansón, a Manoa y a su esposa. Entonces, dice ahí en el 13:11, y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿a cuál varón? Estamos hablando del ángel de Jehová. Y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, ¿usted conoce ese nombre también? ¿Ah? El gran yo soy, ¿verdad? Entonces, ¿será el mismo que estamos hablando? Eso es lo que yo quiero que entienda, porque va a haber gente que me va a decir que es un ángel, y lo que quiero comprobarles es que no es un ángel, es Dios. Entonces dice ahí, él dijo, yo soy. Él, con ese nombre está diciendo, es otro nombre, atributo de Dios. Yo soy, el yo soy. Entonces dice el 12, vamos a leer del 12 y el 13. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Luego el 13. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Él ya le había dicho que no tenía que tomar, que no los voy a llevar ahí porque luego nos vamos a tardar más. Pero le había dicho que no tenía que tomar sidra, que no tenía que tomar vino, que no tenía que hacer muchas cosas porque eso iba a entrar al niño. O sea, porque iba a estar en su vientre y lo que ella tomara le iba a perjudicar al baby, ¿ok? Él era ese niño escogido desde el vientre de su mamá para que fuera el salvador de Israel, ¿ok? Entonces, vamos ahí mismo, brínquese hasta el 18. Ahí ya Dios les muestra quién es. Y con eso cerramos, nada más quiero que usted vea quién es. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es el nombre de él? Él les dice, ¿cuál es su nombre? ¿Qué es admirable? ¿Qué es admirable? Ese es el nombre que le está dando allá en Isaías capítulo 9, versículo 6. Admirable, y acá es admirable, es el mismo. Y dice, luego en el otro versículo, dice, bueno, lo vamos a leer. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Ahora el 20, para que vean. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. ¿Para qué se postraron? Si era un ángel. Es Dios postrándose. Y dice ya en el versículo 21 que subió, se fue, se les desapareció y consumió la ofrenda. Dale el 21 para que vean. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y luego siguen ellos diciendo que se van a morir porque se les apareció, porque ellos sabían, o sabe la gente, que el que mira a Dios no vivirá. Esa es palabra de Dios. Pero la mujer le dice, si Dios quisiera quitarnos la vida, no se nos hubiera aparecido. O sea, la mujer allí, a veces las mujeres piensan más que nosotros. De verdad. O sea, yo no tengo nada en contra
de las mujeres. Piensan mejor. La mujer, usted si sigue leyendo va a encontrar eso. La mujer respondió: si Jehová nos quisiera matar, no se aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. O sea, ella sabía, le dice al esposo: no tengas miedo, no va a pasar nada, porque Él se nos mostró, porque quiere bendecirnos con un hijo. ¿Ah? Las mujeres tienen cabeza también, nada más que a veces se les sube, como a nosotros también, o sea, pero hay que entender esas cosas. Ahí la mujer le está diciendo eso, y hay que entender cuando tiene la razón. La mujer también acá en la casa, también a veces la mujer tiene la razón. Sí tiene. Sí tiene. Entonces, hermanos, ¿sí entendimos el mensaje? ¿Quién es el ángel de Jehová? Ese es el punto. Que a él sí no le podemos postrar, pero no a otros ángeles, no a otras personas que no son dioses. Solo hay un Dios, y a ese tenemos que postrarnos. Y a su Hijo Jesucristo, porque ellos son los que nos llevan al Padre. Cristo murió por nosotros y Él es el camino, Él es la verdad y la vida. El Espíritu Santo es el consolador, Él es el que vive y nos guía y también nos regaña, que es la palabra redarguir. O sea, a veces cuando usted le falla, Él te dice, pero a veces hay gente cabezona que no lo escucha y sigue haciendo las mismas cosas que hacía. Pero Él nos aconseja, Él nos redarguye: no hagas esto, hiciste esto mal, ¿o no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Hermanos, que Dios nos ayude, porque Él dice la palabra: el Señor está cerca, como leímos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Eso dice, ¿verdad? ¿Sí se le grabó? 22:10. No sellen las palabras de este libro, porque mi venida está cerca. Entonces, eso es el mensaje de hoy. No se descuiden, porque no, después dice que ya no le va a costar, va a llegar allá pero sin cabeza. Entendible. Va a llegar allá, el que no se vaya con Cristo va a llegar allá pero sin cabeza. Porque le va a costar su cabeza. Ahorita Cristo, todavía está Cristo allí. Hoy es el día. Amén. Para aquellos que nos ven, hoy es el día. Mañana no nos pertenece. Y si amanecemos, es por otra misericordia de nuestro Dios. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, Señor, le doy las gracias, Padre, por su palabra, Señor, y pidiéndole, Señor, que su Santo Espíritu nos siga guiando, Padre, y que esta palabra, Señor, la ponga en el corazón de aquellos necesitados, Señor, porque estamos en los tiempos, Padre, quizás los últimos, como dice su palabra, Padre Santo, que su bendito Espíritu nos guíe, Padre, y que nos redarguya, Señor, a toda verdad, como dice su palabra. Toque los corazones de aquellas personas, Señor, que nos ven, Señor, que quizás se enojaron porque hablé estas cosas, pero es necesario, Señor, que sepan, Padre, que solo hay un Dios que merece gloria y honra, porque fue el que murió en esa cruz. Nadie más, Señor, solamente usted es el Salvador, es el que murió en esa cruz, es el que merece, Señor, la gloria, la honra, la alabanza, el imperio y el poder. A usted sea y solamente a usted, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo, Padre, recíbala, Señor. Amén.